Hola, buenas tardes. Bueno, pues estamos aquí de nuevo y como os dije en el último vídeo, pues vamos a comenzar con el capítulo 3, la percepción inocente, y en la sección 1 se titula Expiación sin sacrificio. Pues el párrafo 1 empieza, hay otro punto que debe quedar claro, perfectamente claro, antes de que pueda desaparecer cualquier residuo de temor que aún esté asociado con los milagros. La crucifixión no estableció la expiación. El que fuera crucificado Jesús no fue para salvarnos a nosotros de nuestros pecados. Dice, la crucifixión no estableció la expiación. Fue la resurrección la que lo hizo. Fue la resurrección la que dio paso al comienzo del proceso de la expiación, el proceso de la inocencia, de saber que pase lo que pase en este sueño o en este escenario en el que creemos estar viviendo, pues la inocencia es incuestionable, no cambia nada de lo que ocurra aquí. Y dice que fue la resurrección la que lo hizo, la que puso en marcha ese proceso, porque el proceso, digamos que era necesario que el Hijo de Dios aceptara su total inocencia para que se pusiera en marcha ese proceso, que no era otro que el de reconocer la inocencia total. Y al Jesús, el Cristo, aceptar su inocencia y la inocencia del mundo, pese a lo que estaba ocurriendo, eso fue lo que puso en marcha el proceso de que la expiación era posible en la mente del Hijo de Dios, ¿no? Que la aceptación de la inocencia era posible. Son muchos los cristianos sinceros que no han entendido esto correctamente. Nadie que esté libre de la creencia en la escasez podría cometer tal equivocación. Claro, nadie que esté libre, cualquiera que crea en la escasez, cualquiera que crea en que realmente me he separado y carezco de lo que Dios es, porque si me he separado ya no tengo lo que Dios es, por lo tanto creo en la escasez. Y dice que nadie que no crea en eso podría creer en que la expiación se basaba en el sacrificio, no en la resurrección, ¿no? Dice, nadie que esté libre de esa creencia podría cometer tal equivocación. Por lo tanto, lo primero es reconocer que la creencia en la escasez, la creencia en que fue real el que yo abandonara a Dios y por lo tanto no puedo disfrutar de su herencia, de lo que Él me está dando continuamente, ¿no? Pues claro, si creo eso, voy a creer en el pecado, voy a creer en la culpa y en la necesidad de castigo, ¿no? Como sería creer en que fue la resurrección. Dice, si se examina la crucifixión desde un punto de vista invertido, parece como si Dios hubiese permitido e incluso fomentado el que uno de sus hijos sufriese por ser bueno. Eso es lo que hemos querido creer, porque eso es lo que nos ayudaba a mantener la creencia en la separación, que Dios mismo nos considera culpables y Dios mismo nos castiga, ¿no? Dice, esta desafortunada interpretación que surgió como resultado de la proyección, como resultado de que proyectaba mi culpa y creía que
que necesitaba castigo, por lo tanto, ver el castigo fuera en el otro me parece lo más razonable, ¿no? Ha llevado a muchas personas a vivir sumamente atemorizadas de Dios. Claro, esta protección nos ha llevado a tener un miedo enorme a Dios, puesto que si Dios es capaz de que a su hijo primogénito, a su hijo más elegido, más perfecto, lo permitió, incluso fomentó que tuviera tal castigo y así poder liberarse de, digamos, de poder resucitar, pues si Dios permitió eso a ese hijo, imagínate lo que puede permitirme a mí, que soy mucho más culpable que Cristo, ¿no? Que Jesús. Dice, tales conceptos antirreligiosos se infiltran en muchas religiones. El concepto de sentirnos culpables y sentirnos que somos pecadores, dice que es un concepto antirreligioso y sin embargo se filtra en muchas religiones. El auténtico cristiano, sin embargo, debería hacer una pausa y preguntarse, ¿cómo iba a ser posible esto? ¿Cómo iba a ser posible que Dios mismo fuese capaz de albergar el tipo de pensamiento que sus propias palabras han señalado claramente que es indigno de su Hijo? Es indigno de su Hijo sentirse culpable, sentirse escaso, sentirse abandonado del Padre, puesto que eso no es verdad, eso es imposible, es irreal y no es digno de creerlo su Hijo, ¿no? Y entonces, ¿cómo es posible que con esas palabras, más que palabras, con esos hechos, porque Dios jamás ha dejado de inundarnos con lo que Él es, de nutrirnos, de vivirnos con lo que Dios es, ¿no? Pues a pesar de eso, ¿cómo podemos creer que es capaz de hacernos, de que en su mente pueda albergarse algo que no sea amor, algo que no sea esa fuente infinita y eterna de amor que es, ¿no? Vamos al párrafo 2 que nos dice, la mejor defensa, como de costumbre, consiste en no atacar la posición de otro, sino más bien en proteger la verdad. No es muestra de gran sensatez aceptar un concepto si para justificarlo tienes que invertir todo un marco de referencia. Este procedimiento es doloroso en sus aplicaciones menores y verdaderamente trágico en una escala mayor. En esta escala, ¿no? En la escala del que estamos diciendo, ¿no? De lo que es el sacrificio o lo que es el amor, ¿no? Dice, con frecuencia la persecución termina siendo un intento de justificar la terrible errónea percepción de que Dios mismo persiguió a su propio Hijo en nombre de la salvación. Es una manera de justificar la terrible y errónea percepción que tenemos de Dios. Ni siquiera las mismas palabras tienen sentido. Superar esto ha sido sumamente difícil, pues si bien este error no es más difícil de corregir que cualquier otro, son muchos los que no han estado dispuestos a abandonarlo, en vista de su eminente valor como defensa, en vista de su eminente valor como defensa para el ego. Claro, el ego se defiende de entender verdaderamente en qué consistió la puesta en marcha de la expiación, porque el creer que es en el sacrificio, que es en
en la crucifixión, que viene a representar todo el sacrificio que se pueda cometer, se pueda hacer, pues creer en eso es una defensa para poder seguir existiendo, puesto que si entendemos que el sacrificio es imposible para el Hijo de Dios, puesto que Dios no lo contemplaría jamás, pues entonces el ego no tiene sentido, no existe, ¿no? Porque está basado en el miedo, en la creencia en la escasez y en la creencia en la crucifixión, ¿no? En el castigo. Un ejemplo menos dramático es el del padre que dice: esto me duele a mí más que a ti. Y se siente exonerado a darle una paliza a su hijo, por el hecho de creer que lo hace por el bien del hijo y que le duele a él más que al hijo. Con eso ya se siente perdonado para poder darle una paliza, ¿no? ¿Crees que nuestro Padre piensa realmente así? Esa es la proyección que ponemos en Dios. Como nosotros creemos así, porque es una defensa para seguir existiendo en nuestra creencia en el tiempo y en el espacio y en el personaje, pues proyectamos ese pensamiento en que Dios tiene que pensar igual. Dice, es tan esencial eliminar cualquier pensamiento de este tipo que debemos asegurarnos de que nada semejante permanezca en tu mente. Yo no fui castigado porque tú fueses malo, nos dice Jesús. La lección completamente benévola que la expiación enseña se echa a perder si se mancilla con cualquiera de las formas en que esta clase de distorsión se manifiesta. Si creo en el castigo, en que su sacrificio me libera a mí por ser malo, dice que eso pues que echa a perder y emancilla lo que verdaderamente y bueno tiene la expiación, ¿no? El proceso de la expiación, que no es otro, como hemos dicho, que el proceso de comenzar a darme cuenta de mi inocencia y aceptarla en cada momento, estar atento a que cada vez que permito la culpa, permito el error en mi mente, aceptar que es una decisión equivocada y que soy inocente. Ese es el proceso de la expiación y el beneficio se echa a perder si creo realmente en el castigo y en la culpa, ¿no? Como ha dicho, creer que realmente Jesús fue castigado por mi culpa, ¿no? Vamos al párrafo 3 que dice, la afirmación mía es la venganza, dice el Señor, es una percepción falsa mediante la cual uno le atribuye a Dios su propio pasado malvado. Ese pasado malvado no tiene nada que ver con Dios. Él no lo creó ni tampoco lo sustenta. Dios no cree en el castigo. Su mente no crea de esa manera. Dios no tiene nada contra ti por razón de tus malas acciones. ¿Cómo sería posible entonces que me hubiese acusado a mí por ellas? Si Dios no tiene en su mente nada que no sea amor, porque si Dios permitiera en la mente entrar cualquier otra duda, cualquier otro pensamiento que no fuera el de amar y extender el amor que es lo único que es Dios y es todo. Lo único es decir que no es nada de lo que podemos comprender desde nuestra mente ni lo que podemos proyectar. Va más allá de nada más, es todo. Pero ese todo no puede variar
su infinita y constante y eterna vibración de amor que es, ¿entendéis? Por lo tanto, en Dios no entra nunca, jamás, por ningún hijo, ningún pensamiento que sea menos que el amor perfecto que Dios es, ¿no? ¿Cómo sería posible que entonces me hubiese acusado a mí por ellas? Asegúrate de que reconoces cuán absolutamente imposible es esta suposición. Asegúrate porque en la mente de Dios constantemente amor, constantemente vibración infinita de amor, que es su Hijo también, en esa prolongación de esa vibración entró una vibración inferior y que ha dado como efecto de esa causa todo este mundo que creemos estar viviendo. ¿Entendéis? Comprender que en la mente de Dios no puede entrar ninguna otra vibración que no sea la perfecta amor, pues nos libera de toda esa creencia en la culpa y en el castigo que puede Dios desatar hacia su Hijo. Jamás, porque Dios es constancia, Dios no cambia jamás, es lo que es totalmente inamovible en lo que es, en ser, en su ser. Dice, este tipo de error es responsable, la suposición procede enteramente de nuestra proyección. Dice, este tipo de error es responsable de una multitud de... A ver, me he perdido. Este tipo de error es responsable de una multitud de errores similares, incluyendo la creencia de que Dios rechazó a Adán y lo expulsó del jardín del Edén. ¿Cómo podría Dios expulsar a Adán si Dios no ha cesado jamás de darle a Adán, que es su hijo, lo mismo que le ha dado siempre? Sostenerlo en la vida que es, vivirlo, amarlo, serlo. Pues por lo tanto, Adán eligió la creencia de estar expulsado, pero jamás Dios pudo expulsar a Adán. Quizá por eso piensas a veces que no te estoy guiando bien. He tomado las máximas precauciones para usar palabras que sean casi imposible de distorsionar, pero siempre es posible tergiversar los símbolos, si así se desea. Las palabras son símbolos. Cuesta buscar qué palabra puedo expresar porque sé y es así, que las palabras son símbolos de símbolos, símbolos de creencias, de pensamientos que son símbolos, por lo tanto, todavía más distorsionadas que el símbolo de la creencia, del símbolo del pensamiento, pero tenemos que utilizarlas. De otra manera no nos podemos comunicar en este plano, ¿no?, de existencia. En el párrafo 4 nos dice: el sacrificio es una noción que Dios desconoce por completo, procede únicamente del miedo. Y los que tienen miedo pueden ser crueles. Los que tienen miedo, para liberarse de ese miedo, se puede hacer lo que sea, lo que haga falta, porque la mente necesita el equilibrio, necesita liberarse de esa sensación que produce el miedo, ¿no?, en la mente, y se proyecta hacia esa ilusión de tiempo y espacio con la creencia de que así nos liberamos del miedo, ¿no? Y se proyecta la culpa que lo ha producido, se proyecta fuera, en algo, en alguien, en lo que sea, ¿no?, con tal de sentirnos libres de esa energía que ocurre dentro con el miedo, ¿no? Y dice que pueden ser crueles porque culpamos al otro, culpamos a Dios, culpamos al mundo, ¿no?, con toda la crueldad, con tal de no ser responsables de lo que estamos sintiendo, ¿no?
Dice, cualquier forma de sacrificio es una violación de mi exhortación de que debe ser misericordioso, al igual como nuestro Padre en el cielo lo es. A muchos cristianos les ha resultado difícil darse cuenta de que esto les atañe a ellos. Los buenos maestros nunca aterrorizan a sus estudiantes. Y los buenos cristianos nunca basarían su enseñanza en hacer creer en el castigo, ¿no? Y en hacer creer en la vulneración, en que nos pueden dañar. Dice, los buenos maestros nunca aterrorizan a sus estudiantes. Aterrorizar es atacar, y como resultado de ello se produce un rechazo de lo que el maestro ofrece, malográndose así el aprendizaje. El párrafo 5. Se me ha llamado correctamente el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. Mas quienes representan al Cordero manchado de sangre no entienden el significado del símbolo. Si se entiende correctamente, es un símbolo muy simple que habla de mi inocencia. Siempre asociamos al Cordero con el inocente, con el que puede ser manipulado, ¿no? El que puede ser, porque su inocencia le lleva a la debilidad. Esa es la asociación que hemos creído siempre en el Cordero, ¿no? Y nos da otra visión muy distinta, ¿no? Dice, si se entiende correctamente, es un símbolo muy simple que habla de mi inocencia. El león y el cordero, tendidos el uno junto al otro, simbolizan que la fuerza y la inocencia no están en conflicto. Siempre hemos creído que el cordero está en conflicto con la fuerza y que el león se lo comería, ¿no? Que era incompatible. Y dice que la fuerza y la inocencia no están en conflicto, sino que viven naturalmente en paz. Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Es otra forma de decir lo mismo. Una mente pura conoce la verdad y en eso radica su fuerza. Una mente pura conoce la verdad y radica su fuerza en conocer la verdad, en el entendimiento de la verdad, pero se mantiene en la inocencia. Por lo tanto, la inocencia y la fuerza están totalmente unidas en la paz, ¿no? Dice, no confunde la destrucción con la inocencia, porque asocia la inocencia con la fuerza y no con la debilidad. La inocencia de la mente es tu fortaleza, es la fuerza, es tu invulnerabilidad, la inocencia en la mente. Una mente que se mantiene inocente, sin proyección, sin especulación, sin interpretación. Una mente inocente es la mente fuerte, invulnerable. La inocencia es incapaz de sacrificar nada, porque la mente inocente dispone de todo y solo se esfuerza por proteger su plenitud. La mente inocente no alberga ninguna escasez, al contrario, solo quiere proteger esa plenitud que experimenta. ¿Entendéis? Por lo tanto, es incapaz de sacrificar nada, porque está sabiendo que dispone de todo, está sabiendo que en esa inocencia, en esa apertura, está disponiendo de todo y
su voluntad simplemente está en permanecer en esa plenitud. No puede proyectar. Tan solo puede honrar a otras mentes, porque honrar a otros es el saludo natural de los verdaderamente amados hacia los que son como ellos. Es como saludo, ¿no? Entra dentro, todo lo que percibo está dentro de esa plenitud, ¿no? Y estoy saludando a todo y honrando a todo lo que entra en mi campo de conciencia, ¿no? En ese instante, porque todo forma parte de esa plenitud que yo estoy siendo, ¿no? Dice, el Cordero quita los pecados del mundo, en el sentido de que el estado de inocencia o gracia es uno en que el significado de la expiación es perfectamente obvio. El significado de la expiación, recordamos que es el reconocimiento de la inocencia, de todo y de todos, ¿no? Dice, el Cordero que quita los pecados del mundo. Cuando estoy situado en esa mente de inocencia de un Cordero, pues se quita todos los pecados del mundo, porque no estoy proyectando nada en nadie, ningún sacrificio ni ningún juicio, y sí que estoy reconociendo en ese instante, en esa mente, perdón, en esa mente plena, está reconociendo la plena inocencia de todo. Por eso quita el pecado del mundo. Y por eso en ese estado la inocencia es comprendida totalmente. La expiación carece por completo de ambigüedad. Es perfectamente inequívoca porque existe en la luz. Cuando se pone conciencia en la inocencia y la luz lo que está iluminando es la inocencia, pues no hay ninguna ambigüedad en comprender lo que es la expiación. Se comprende perfectamente porque está siendo iluminada, está siendo iluminado ese estado en la conciencia. Dice, únicamente los intentos de ocultarla en las tinieblas han hecho que sea inaccesible para aquellos que eligen no ver. Para aquellos que eligen no ver. En el párrafo 7 dice, la expiación de por sí solo irradia verdad. Solo irradia verdad. Cuando tú aceptas la inocencia, solo estás irradiando, mirando, viendo la verdad. Es, por lo tanto, el epítome de la mansedumbre y derrama únicamente bendiciones. No podría hacer eso si procediese de cualquier otra fuente que no fuese la perfecta inocencia. La inocencia es sabiduría, porque no tiene conciencia del mal. La inocencia es sabiduría, porque no tiene conciencia del mal. Y el mal no existe. En una mente inocente el mal es imposible que albergue. Por lo tanto, es una mente sabia, porque está rechazando o está sin aceptar otra cosa que no sea la verdad y nada de ilusión como sería el mal. Es una ilusión, porque no existe. No obstante, es perfectamente consciente de todo lo que es verdad. La resurrección demostró que nada puede destruir a la verdad. Eso fue lo que la resurrección demostró, que nada, ninguna apariencia, ningún error que cometamos aquí, por muy grave que sea, puede destruir la verdad que somos, porque todo es falso, todo es ilusión, no es real. El mal no puede existir en la mente de Dios y no hay nada que exista
fuera de la mente de Dios, solo la ilusión de que Él existe, y esa ilusión nos hace vivir una experiencia que nos parece real. El bien puede resistir cualquier clase de mal, al igual que la luz disipa cualquier clase de oscuridad. La expiación es, por lo tanto, la lección perfecta. Es la demostración concluyente de que todas las demás lecciones que enseñé son verdad. Si puedes aceptar esta generalización ahora, no tendrás necesidad de aprender muchas otras lecciones de menor importancia. Basta con que creas esto para que te liberes de todos tus errores. Basta que creas en la expiación, en tu inocencia total y absoluta, en que la inocencia jamás puede ser dañada, que pase lo que pase y sea la experiencia que sea, jamás dañará la verdad de lo que eres. Si crees esto, dice que te liberas de todos tus errores con tan solo creer esto, pero no creer esto, claro, no creer esto ahí en el intelecto, como hemos dicho muchas veces. Tienes que buscar, tienes que investigar en tu mente, tienes que indagar, tienes que cuestionarte todo lo que se dice, todo lo que las creencias, para que no sea una creencia, llegue a ser una verdad, porque solo la verdad, solo la inocencia es sabiduría. Solo la inocencia es verdad, y solo viendo la verdad, viviendo la verdad en ti, podrás tener esa sabiduría que da certeza, que ya no va a estar en peligro por cambiar de creencias, puesto que ya no es una creencia, es una certeza, ¿no? En el párrafo 8 nos dice: la inocencia de Dios es el verdadero estado mental de su Hijo. La inocencia de Dios es el verdadero estado mental de su Hijo. Que su Hijo reconozca la inocencia de Dios, que es su propia inocencia. En ese estado tu mente conoce a Dios, pues Dios no es algo simbólico. Si consigues ese estado, la inocencia en tu mente, reconociendo que esa inocencia en tu mente es la misma inocencia en la mente de Dios, porque nunca abandonaste la mente de Dios y nunca abandonaste la inocencia de Dios. Si estás en ese estado, estás conociendo a Dios, porque Dios no es un símbolo, Dios es un ser, es ser eso que Dios es. Ser eso que Dios es ser eso que tú eres. Y en ese ser estás conociéndote y conociendo a Dios. Porque no puede quedarse en un símbolo. Dios es un hecho. Cuando conoces a su Hijo tal como es, te das cuenta de que la expiación y no el sacrificio es la única ofrenda apropiada para el altar de Dios. Tú eres el altar de Dios, su Hijo, y la única ofrenda digna de ese altar es la aceptación de la inocencia, el estado mental de la inocencia de Dios en tu mente, en el que solo la perfección tiene cabida. Dice: el entendimiento de los inocentes es la verdad, por eso es por lo que sus altares son verdaderamente radiantes. Precioso. Y lo dejamos aquí en este primer sección del tema 3. Un abrazo enorme y que paséis un día magnífico. Hasta pronto.